exnovio millonario, me invitó a su boda para humillarme y burlarse de mí. Ella no es nadie. Sin mí, no pudo conseguir nada en la vida, le dijo a su mejor amigo, pero el muy idiota quedó sin palabras al verme llegar a su dichosa boda. El murmullo de conversaciones contenidas llenaba el amplio despacho de Ignacio, un espacio diseñado para proyectar poder y opulencia. Los altos ventanales dejaban entrar una luz tenue que bañaba las paredes revestidas en madera oscura y los muebles de cuero italiano. Sobre su escritorio, una lista de invitados descansaba como un mapa estratégico de su inminente boda. Ignacio, sentado en su silla ergonómica, tamborileaba los dedos sobre la superficie pulida mientras revisaba los nombres con una sonrisa calculadora. A su lado, Adrián, su amigo de toda la vida y su mano derecha en muchas decisiones cuestionables, sostenía un vaso de whisky. Lo observaba con una mezcla de diversión y escepticismo mientras Ignacio pasaba un dedo por los nombres, deteniéndose en uno que provocó un brillo particular en sus ojos. Aquí está, dijo Ignacio, señalando con un gesto victorioso. Gabriela Ramírez. Hay que asegurarnos de que reciba su invitación. Adrián arqueó una ceja y se inclinó hacia adelante, curioso. ¿Gabriela? ¿La chica de la que estabas enamorado en la prepa? La que, bueno, ya sabes. Ignacio asintió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, una sonrisa que parecía más adecuada para un depredador acechando a su presa. Exacto. La misma. Quiero que esté ahí. Y quiero que vea lo que ha perdido. Adrián soltó una carcajada, pero su tono era incierto. ¿Qué estás planeando, Ignacio? Porque esto suena más a una vendetta personal que a un gesto generoso. Ignacio se reclinó en su silla, disfrutando del momento. Era un hombre acostumbrado a tener el control, a manipular situaciones para su beneficio, y esta boda era una oportunidad perfecta para reforzar su narrativa de superioridad. Y no es nada personal, mintió. Solo quiero que vea cómo se vive cuando tienes éxito. Quiero que vea lo que nunca pudo alcanzar. ¿Es eso tan malo? Adrián tomó un sorbo de su whisky, evaluando la respuesta de Ignacio. ¿Y qué pasa si las cosas no salen como esperas? ¿Qué pasa si ella no reacciona como quieres? Ignacio lo miró fijamente, su tono volviéndose más frío. Eso no va a pasar. Gabriela siempre ha sido una soñadora ingenua, viviendo con las manos vacías y creyendo que el mundo le debía algo. Esta es mi oportunidad de enseñarle una lección. Adrián no respondió, pero su silencio hablaba más que cualquier palabra. Observó a Ignacio mientras éste volvía a concentrarse en la lista, tachando nombres y añadiendo otros. Había una intensidad en sus acciones que le provocaba una sensación de inquietud. Lejos del mundo opulento de Ignacio, Gabriela Ramírez vivía en una casa modesta pero acogedora, rodeada por un jardín lleno de plantas que ella misma había cuidado con esmero. Era una mujer de carácter sereno, marcada por años de trabajo como profesora y por una vida que, aunque no había estado exenta de dificultades, la había hecho más fuerte. Ese día, mientras organizaba papeles en su escritorio, un sobre elegante llamó su atención. Su nombre estaba escrito con una caligrafía meticulosa. Lo recogió con cuidado, sintiendo una ligera tensión en el pecho mientras lo abría. Sus ojos recorrieron las palabras impresas en la tarjeta con incredulidad. Señorita Gabriela Ramírez. Ignacio Durán y Emilia Franco tienen el placer de invitarle a celebrar su matrimonio. El aire en la habitación parecía haberse detenido. Gabriela dejó la tarjeta sobre el escritorio y se llevó una mano al rostro, tratando de procesar lo que acababa de leer. Ignacio. Era un nombre que no había pronunciado en años, pero que aún llevaba ecos de un pasado que prefería olvidar. Su esposo, Daniel, entró en la habitación en ese momento, llevando una taza de café. Notó la expresión en el rostro de Gabriela y se acercó con preocupación. ¿Todo bien, amor?, preguntó, dejando la taza en la mesa. Gabriela le mostró la invitación sin decir palabra. Daniel la tomó y la leyó rápidamente, sus cejas frunciéndose al reconocer el nombre de Ignacio. ¿Por qué querría invitarte?, preguntó, su tono lleno de incredulidad. Gabriela suspiró, recostándose en la silla. Había tantas respuestas a esa pregunta, pero ninguna que pudiera expresar fácilmente. No lo sé, Daniel. Lo que sí sé es que Ignacio nunca hace nada sin un propósito. Daniel se sentó frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. No tienes que ir. No le debes nada a ese hombre. Gabriela lo miró,
sus ojos llenos de una mezcla de determinación y vulnerabilidad. No es sobre él. Es sobre mí. Quiero demostrarme que he superado lo que pasó. Y quiero que vea que no soy la misma persona que él dejó atrás. Daniela estudió durante un momento antes de asentir lentamente. Si decides ir, estaré a tu lado. Pero prométeme que no permitirás que te haga daño. Gabriela apretó sus manos con fuerza. Te lo prometo. En los días siguientes, Gabriela preparó su asistencia con calma, eligiendo un vestido elegante pero discreto, que reflejara su esencia humilde y genuina. Mientras tanto, Ignacio continuaba con los preparativos de la boda, asegurándose de que todo estuviera diseñado para impresionar. Era un hombre que entendía el poder de las apariencias, y esta boda era tanto un evento personal como una declaración pública. Cuando el día finalmente llegó, Gabriela y Daniel viajaron juntos al lugar de la ceremonia, un lujoso salón rodeado de jardines impecables. Gabriela observó el entorno mientras el auto se acercaba, sintiendo una mezcla de nostalgia y anticipación. Este era el mundo que Ignacio siempre había querido, el mundo que había priorizado sobre todo lo demás. ¿Lista?, preguntó Daniel, colocándole una mano en el hombro. Gabriela respiró profundamente antes de responder. Y más que nunca. Ignacio estaba junto a Emilia, recibiendo a los invitados con una sonrisa que parecía calculada hasta en el más mínimo detalle. Saludaba a cada persona con un comentario ingenioso, asegurándose de mantener el control de la conversación. Cuando vio a Gabriela y a Daniel entrar al salón, su sonrisa se congeló por un instante. Gabriela lucía radiante, no por la opulencia de su atuendo, sino por la confianza que irradiaba. A su lado, Daniel caminaba con un porte que hablaba de poder y seguridad, sin necesidad de ostentación. Ignacio se acercó a ellos con la misma sonrisa que siempre usaba para enmascarar su verdadera intención. Y Gabriela, qué sorpresa que pudiste venir, dijo, su tono goteando una falsa amabilidad. Gabriela lo miró directamente, su expresión tranquila pero firme. Gracias por la invitación, Ignacio. No podía perderme un evento tan importante. Ignacio desvió su mirada hacia Daniel, evaluándolo rápidamente. ¿Y este caballero es? Daniel extendió la mano antes de que Gabriela pudiera responder. Daniel Aranda. Esposo de Gabriela. Ignacio estrechó su mano, notando la firmeza en el apretón. Es un placer conocerte, Daniel. Espero que disfruten de la ceremonia. Antes de que pudiera decir algo más, Emilia se acercó, su rostro mostrando una mezcla de curiosidad y desdén apenas disimulado. Ignacio, ¿no vas a presentarnos?, preguntó, mirando a Gabriela y a Daniel. Ignacio hizo las presentaciones con rapidez, pero algo en la forma en que Emilia observaba a Gabriela sugería que no estaba completamente cómoda con su presencia. Encantada de conocerlos, dijo Emilia con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos antes de girarse hacia Ignacio. Amor, deberíamos seguir saludando a los demás. Mientras se alejaban, Daniel se inclinó hacia Gabriela. No tienes nada que demostrarles, Gabriela. Ellos no tienen idea de quién eres realmente. Gabriela apretó su brazo ligeramente, agradecida por su apoyo. Lo sé. Pero esto apenas comienza. En ese momento, Ignacio giró la cabeza para observarlos una vez más, sus pensamientos llenos de intriga y descontento. No podía negar que algo en Gabriela había cambiado. Y esa realización lo perturbaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Ignacio seguía mirando por encima del hombro mientras Gabriela y Daniel tomaban asiento en una mesa estratégicamente colocada lejos del centro de atención, pero no lo suficiente como para pasar desapercibidos. Emilia le habló al oído, pero Ignacio no escuchaba, su mente estaba atrapada en un remolino de pensamientos. La Gabriela que recordaba, con sus uniformes escolares gastados y sus sueños de docente, no encajaba con la mujer segura que acababa de entrar a su boda del brazo de un hombre cuya presencia se imponía sin necesidad de palabras. Emilia chasqueó los dedos frente a su rostro. Ignacio, ¿qué te pasa? ¿Quiénes eran esos?, y preguntó, claramente molesta. Ignacio fingió una sonrisa y negó con la cabeza. Nadie importante, solo una conocida del pasado. Vamos, tenemos invitados que atender. Mientras tanto, en la mesa donde Gabriela y Daniel estaban sentados, las miradas furtivas y los susurros no se hicieron esperar. Los otros asistentes intentaban descifrar quién era la pareja que había entrado con tanta gracia y confianza, especialmente en un entorno donde las apariencias lo eran todo. Daniel, consciente de las miradas, se inclinó hacia Gabriela.
¿Te sientes bien?, preguntó en voz baja, su tono cálido y lleno de preocupación genuina. Gabriela asintió, pero su mano temblaba ligeramente mientras acomodaba su servilleta. Había entrado al lugar con la seguridad que había cultivado durante años, pero la presencia de Ignacio, y la tensión que emanaba de él, había removido algo profundo en su interior. Es extraño estar aquí, admitió ella, mirando hacia el escenario donde Ignacio y Emilia ahora saludaban a más invitados. No por el lugar, sino por lo que representa. Este mundo siempre fue suyo, y yo nunca encajé en él. Daniel tomó su mano bajo la mesa, un gesto de apoyo silencioso que no necesitaba palabras. Gabriela, este mundo no significa nada comparado con lo que eres. Tú te construiste desde cero, sin pisotear a nadie, y eso es algo que ni todo el dinero del mundo puede comprar. Gabriela le dedicó una sonrisa agradecida, aunque la sensación de incomodidad no desaparecía. Había algo en los ojos de Ignacio, en la manera en que la había mirado, que la inquietaba. No era solo sorpresa, había algo más, algo oscuro que no podía identificar del todo. Ignacio, por su parte, estaba en una tormenta interna. Mientras continuaba con las formalidades de la boda, no podía evitar lanzar miradas hacia Gabriela y Daniel. Cada vez que veía la sonrisa tranquila de Gabriela o la manera en que Daniel se inclinaba hacia ella para hablarle, algo dentro de él se agitaba. Adrián, quien había notado su inquietud, se acercó cuando tuvieron un momento a solas. ¿Qué te pasa, Ignacio? Desde que llegaron, estás como ausente. ¿No que esto iba a ser divertido?, y dijo con una sonrisa burlona. Ignacio apretó la mandíbula antes de responder. No entiendo qué hace con él. ¿Cómo llegó a eso?, y dijo, sin molestarse en disimular la frustración en su voz. Adrián lo miró con curiosidad. Había conocido a Ignacio durante años, pero nunca lo había visto tan descolocado. ¿Eso importa? Pensé que la trajiste aquí para mostrarle lo que había perdido, no para obsesionarte con su vida actual. Ignacio soltó una risa amarga. No es obsesión. Solo quiero entender cómo alguien como ella puede haber llegado tan lejos. Ella era nadie. Adrián levantó las manos en un gesto de rendición. Ignacio, cuidado con lo que dices. A veces, el pasado tiene una forma de volver cuando menos lo esperas. Ignacio lo ignoró, su mente ya maquinando un plan para desentrañar los secretos de Gabriela. No podía soportar la idea de que alguien como ella, alguien que él había considerado insignificante, pudiera ahora eclipsarlo en su propio terreno. El ambiente en la boda era un equilibrio tenso entre la ostentación y las conversaciones contenidas. Emilia, acostumbrada a ser el centro de atención, comenzaba a notar cómo las miradas se desviaban hacia Gabriela y Daniel. Mientras hablaba con un grupo de amigas, una de ellas hizo un comentario que la dejó en alerta. ¿Viste a la pareja que llegó hace poco? La mujer es hermosa, ¿y el hombre? Bueno, es el gobernador, ¿no? ¿Cómo los conoces? Emilia se esforzó por mantener su sonrisa, pero por dentro se sentía invadida por una sensación de incomodidad. Ah, son conocidos de Ignacio. Creo que eran amigos de la escuela o algo así, respondió, restándole importancia. Pero las palabras quedaron resonando en su mente. ¿Por qué Ignacio no le había mencionado a esas personas antes? Y más importante aún, ¿por qué parecía tan interesado en ellos? Decidió observar con más atención, buscando señales que pudieran explicar el comportamiento de su prometido. En la mesa de Gabriela y Daniel, la conversación se había tornado más ligera, pero la tensión subyacente no había desaparecido. Gabriela sabía que Ignacio no la había invitado por casualidad. Había algo detrás de todo esto, y la incertidumbre comenzaba a desgastarla. ¿Qué estás pensando?, preguntó Daniel, notando el ceño fruncido de Gabriela. Ella suspiró, bajando la mirada hacia su copa de vino. Ignacio siempre fue complicado. No era malo, pero tenía una manera de hacer que todo girara en torno a él. Y ahora, siento que esta invitación no fue solo un gesto cortés. Hay algo más. Daniela asintió lentamente, entendiendo las implicaciones de sus palabras. Si intenta algo, estoy aquí. No tienes que enfrentarlo sola. Gabriela le sonrió, agradecida por su apoyo. Sabía que Daniel decía la verdad, pero también sabía que este era un enfrentamiento que, en muchos sentidos, debía enfrentar por sí misma. Ignacio decidió aprovechar el momento para acercarse a Gabriela. Dejó a Emilia ocupada con un grupo de invitados y caminó hacia la mesa donde ella estaba sentada. Cuando llegó, su sonrisa era tan falsa como la pompa que rodeaba la boda. «Gabriela, ¿puedo robarte un momento?», y preguntó, ignorando deliberadamente la presencia de Daniel. Gabriela levantó la vista, manteniendo la compostura. «Claro, Ignacio. ¿Qué necesitas?». Él hizo un gesto para que lo siguiera a un rincón más privado.
Daniel observó la escena con cautela, pero Gabriela le hizo un gesto tranquilizador antes de levantarse. Cuando estuvieron a solas, Ignacio la miró con una intensidad que no intentó ocultar. No esperaba que aceptaras la invitación, dijo, cruzando los brazos. Gabriela lo miró directamente, su voz tranquila. Fue una sorpresa recibirla, pero pensé que sería un buen momento para cerrar capítulos. ¿Por qué me invitaste, Ignacio? Él se rió, un sonido que carecía de humor. ¿De verdad crees que todo tiene que tener un motivo profundo? Tal vez simplemente quería verte. Gabriela lo observó por un momento antes de responder. No eres alguien que hace cosas sin un propósito. Así que te lo preguntaré de nuevo, ¿por qué estoy aquí? Ignacio apretó la mandíbula, pero antes de que pudiera responder, Daniel apareció a su lado. Su expresión era calmada, pero había una firmeza en su mirada que no podía ignorarse. ¿Todo bien aquí? Y preguntó, dirigiéndose a Gabriela. Ella asintió, agradecida por su intervención. Sí, todo bien. Ignacio solo estaba recordando viejos tiempos. Daniel no respondió, pero su presencia fue suficiente para hacer que Ignacio se retirara con un gesto seco. Mientras regresaban a la mesa, Gabriela sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Sabía que Ignacio no había terminado, pero también sabía que no permitiría que la hiciera retroceder. La boda continuó, pero el aire se había vuelto más denso. Las interacciones entre los invitados estaban cargadas de miradas y comentarios discretos, mientras todos intentaban descifrar la dinámica entre Ignacio, Gabriela y Daniel. Mientras tanto, Emilia observaba a Ignacio desde lejos, su intuición diciéndole que algo no estaba bien. Gabriela, sentada junto a Daniel, sintió por primera vez en años que el pasado no tenía poder sobre ella. Ignacio podía intentar lo que quisiera, pero ella había construido una vida basada en el respeto y el amor verdadero, algo que él nunca podría entender. Y en ese momento, se dio cuenta de que su presencia en la boda no era para cerrar capítulos, sino para demostrar que ya los había superado. Horas más tarde, Ignacio permanecía en el salón vacío, rodeado de mesas desordenadas y decoraciones que ya no brillaban como antes. La energía del evento se había disipado, dejando un eco de risas y murmullos que todavía resonaban en su mente. Su mirada seguía fija en la puerta por la que Gabriela y Daniel habían salido horas antes. La imagen de ellos, caminando juntos con esa seguridad serena, se repetía en su cabeza como una burla silenciosa. Emilia apareció detrás de él, con los brazos cruzados y su expresión endurecida. Había pasado la última hora despidiéndose de los invitados, mientras Ignacio parecía haberse desconectado del mundo. ¿Qué demonios fue eso, Ignacio?, preguntó, rompiendo el silencio con un tono que era más acosador que inquisitivo. Ignacio giró lentamente hacia ella, su rostro todavía marcado por la tensión. ¿Qué quieres decir?, respondió, aunque sabía exactamente a qué se refería. Emilia dejó escapar una risa sarcástica antes de hablar. No juegues conmigo. Toda la noche estuviste obsesionado con esa mujer y su esposo. ¿Invitaste a Gabriela solo para crear esta escena? Ignacio suspiró y se frotó las sienes, intentando contenerse. No fue una escena. Simplemente quería cerrar un capítulo del pasado. ¿Cerrarlo? Emilia dio un paso hacia él, sus ojos llenos de furia. No pareció que estuviera cerrando nada. Pareció que intentabas demostrar algo, pero lo único que lograste fue humillarte a ti mismo. Ignacio abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Sabía que Emilia tenía razón, aunque no estaba dispuesto a admitirlo. Esa mujer ya no es parte de mi vida, dijo finalmente, intentando recuperar el control de la conversación. No sé por qué estás haciendo esto más grande de lo que es. Emilia lo miró fijamente, su mandíbula apretada. Había algo en su mirada que Ignacio no había visto antes, decepción. Eso es lo peor de todo, Ignacio. Ni siquiera entiendes el daño que haces. Tal vez tú nunca superaste a Gabriela, pero ella claramente te superó a ti. Con esas palabras, Emilia se dio la vuelta y salió del salón, dejando a Ignacio solo con sus pensamientos. Su corazón latía con fuerza, pero no por la furia de Emilia, sino porque, en el fondo, sabía que ella tenía razón. Gabriela y Daniel regresaron a casa en silencio. Aunque la noche había terminado, las emociones seguían presentes, flotando entre ellos como una nube que se negaba a disiparse. Cuando llegaron, Gabriela se detuvo frente a la puerta antes de entrar, tomando aire profundamente. ¿Quieres hablar de esto?, preguntó Daniel, colocando una mano en su hombro. Gabriela asintió, aunque no estaba segura de por dónde empezar.
Entraron juntos, y mientras Daniel preparaba 2 tazas de té en la cocina, Gabriela se sentó en el sofá, mirando las sombras que proyectaban las lámparas sobre las paredes. Cuando Daniel regresó con las tazas, se sentó a su lado, observándola con paciencia. Fue más difícil de lo que esperaba, admitió Gabriela finalmente, sosteniendo la taza con ambas manos. Verlo otra vez, sentir esa tensión, me recordó cosas que había enterrado hace años. Daniel asintió, sin interrumpirla. Siempre supe que Ignacio tenía un lado oscuro, continuó. Pero lo que vi esta noche fue más que arrogancia. Fue desesperación. Creo que nunca aprendió a lidiar con el rechazo, y eso lo consume. Eso no es tu responsabilidad, dijo Daniel con firmeza. No puedes cargar con sus fracasos. No después de todo lo que has construido. Gabriela lo miró, sus ojos llenos de gratitud. Sabía que Daniel tenía razón, pero también sabía que Ignacio no dejaría las cosas así. Había algo en su mirada durante la boda que le decía que esto no había terminado. Esa misma noche, Ignacio estaba en su oficina en casa, revisando documentos que no tenían sentido en su estado de ánimo. Intentaba distraerse, pero la imagen de Gabriela seguía persiguiéndolo. Decidió tomar su teléfono y llamar a Adrián. «Ignacio, ¿qué pasa?», preguntó Adrián al contestar, su voz cargada de cansancio. «Quiero saber más sobre Gabriela», dijo Ignacio directamente, ignorando el tono de reproche en la voz de su amigo. «Más. Ignacio, ya es suficiente. Deja a esa mujer en paz. Ya demostró que está en un lugar mejor que tú. No necesitas complicar esto más». «No lo entiendes», respondió Ignacio, su voz tensa. «Necesito entender cómo llegó a donde está. No es normal». Adrián suspiró al otro lado de la línea. «Lo que no es normal es que sigas obsesionado con alguien que claramente ya no tiene interés en ti. Ignacio, te estás hundiendo». Ignacio colgó sin responder. Adrián no lo entendía, nadie lo entendía. Había algo en la transformación de Gabriela que no podía ignorar, algo que lo hacía sentir pequeño en comparación. Y eso lo atormentaba. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión constante. Emilia comenzó a distanciarse de Ignacio, dedicándose a sus propios asuntos y evitando las conversaciones profundas. Aunque no lo decía en voz alta, estaba reconsiderando si Ignacio era el hombre con el que realmente quería pasar el resto de su vida. Gabriela, por su parte, intentaba regresar a su rutina normal. Daba clases, se reunía con sus colegas y pasaba tiempo con Daniel, pero no podía evitar sentir que Ignacio seguía presente, como una sombra en el fondo de su mente. La boda había terminado, pero el capítulo no estaba cerrado. Una tarde, mientras Gabriela revisaba exámenes en su escritorio, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó antes de contestar, pero finalmente deslizó el dedo por la pantalla. «¿Gabriela?». La voz al otro lado era masculina, y aunque no la reconoció de inmediato, había algo familiar en el tono. «¿Quién habla?», preguntó, su voz cautelosa. «Soy Adrián, el amigo de Ignacio. Necesito hablar contigo». Gabriela frunció el ceño, sorprendida. «¿Por qué me llamas?». «Porque esto se está saliendo de control. Ignacio no deja de hablar de ti, y estoy preocupado por lo que podría hacer. Sé que no es tu responsabilidad, pero creo que necesitas saberlo». Gabriela permaneció en silencio por un momento, procesando las palabras de Adrián. «¿Qué está planeando?», preguntó finalmente. «Y no estoy seguro, pero está obsesionado con entender cómo cambió tu vida. Y eso lo está llevando por un camino peligroso». Gabriela sintió una mezcla de miedo e indignación. Ignacio estaba cruzando límites que nunca debió cruzar. «Y gracias por decírmelo», respondió, antes de colgar. Esa noche, Gabriela compartió la llamada con Daniel. Él escuchó atentamente, su expresión oscureciéndose con cada palabra. «Que esto tiene que terminar», dijo Daniel, su voz firme. «Ignacio no tiene derecho a invadir tu vida de esta manera». Gabriela asintió, pero sabía que no sería tan sencillo. Ignacio siempre había sido un hombre que no aceptaba un no como respuesta. Mientras Daniel la abrazaba, prometiéndole que la protegería, Gabriela no pudo evitar sentir que estaba en el centro de un juego que Ignacio había creado. Pero esta vez, estaba decidida a ganar, no solo por ella, sino por todo lo que había construido y por las personas que amaba.
La tormenta apenas estaba comenzando, pero Gabriela estaba lista para enfrentarlo, sin importar el costo. A la mañana siguiente, la luz de la mañana iluminaba la casa de Gabriela con un resplandor que parecía tranquilizador, pero en su interior, las sombras de la inquietud persistían. El recuerdo de la llamada de Adrián seguía fresco en su mente. Sabía que Ignacio estaba obsesionado, pero ahora esa obsesión parecía estar tomando un giro peligroso. Daniel, sentado frente a ella en la mesa del desayuno, mantenía su mirada fija en los documentos de trabajo, aunque su mente claramente estaba en otra parte. ¿Has pensado en lo que podríamos hacer para detenerlo?, preguntó Gabriela, rompiendo el silencio. Daniel levantó la vista, dejando los papeles a un lado. Había pasado la noche considerando opciones, pero cada una parecía insuficiente frente a un hombre como Ignacio, cuyo poder y ego lo impulsaban a cruzar cualquier límite. Podríamos denunciarlo si empieza a cruzar la línea, dijo Daniel, su tono firme. Pero por ahora, no hay pruebas de que haya hecho algo más allá de las palabras de Adrián. Eso no significa que no debamos estar preparados. Gabriela asintió, pero su mente seguía inquieta. Ignacio era impredecible, y la sensación de que algo estaba por suceder se hacía cada vez más intensa. En el otro extremo de la ciudad, Ignacio estaba sentado en su despacho, rodeado de documentos y pantallas que mostraban información sobre Gabriela y Daniel. Había contratado a un investigador privado, alguien discreto pero efectivo, para recopilar todo lo posible sobre la pareja. Necesitaba respuestas, o al menos eso se decía a sí mismo. Adrián entró sin tocar, su expresión llena de frustración. Cerró la puerta detrás de él y se plantó frente a Ignacio, cruzando los brazos. Esto tiene que parar, Ignacio. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres destruirte a ti mismo? Ignacio levantó la vista, su mirada fría y calculadora. Estoy buscando la verdad, Adrián. Quiero entender cómo alguien como Gabriela puede estar en una posición tan alta, mientras tú sigues atrapado en tu propio ego, interrumpió Adrián, su tono más fuerte de lo habitual. Ignacio, esto no es sobre Gabriela. Es sobre ti y tu incapacidad para aceptar que el mundo no gira a tu alrededor. Ignacio se levantó, su voz alzándose. No tienes idea de lo que estás diciendo. Gabriela siempre fue inferior. No entiendo cómo alguien con tan poco puede superar a alguien como yo. Adrián lo miró con una mezcla de lástima y exasperación. ¿Inferior? Tal vez deberías mirar en el espejo, Ignacio. Ella se construyó a sí misma, mientras tú sigues intentando derribar a otros para sentirte superior. Ignacio no respondió. Adrián suspiró y salió del despacho, dejando a Ignacio solo con su creciente obsesión. Esa noche, Gabriela y Daniel asistieron a un evento social organizado por una organización benéfica. El salón estaba lleno de figuras importantes del mundo político y empresarial, y aunque Gabriela intentó concentrarse en las conversaciones, no podía ignorar la sensación de que estaba siendo observada. Daniel notó su inquietud y la tomó de la mano, guiándola hacia un rincón más tranquilo. ¿Estás bien?, preguntó, su tono lleno de preocupación. Gabriela asintió, aunque no del todo convencida. Y no puedo evitar sentir que Ignacio está detrás de algo. No sé qué, pero lo siento. Antes de que Daniel pudiera responder, una figura familiar apareció a lo lejos. Ignacio estaba allí, conversando con algunos empresarios, aunque sus ojos se desviaron hacia Gabriela en cuanto la vio. Su sonrisa era delgada, casi desafiante. Daniel lo notó también y entrecerró los ojos. No es coincidencia que esté aquí. Quiere provocar algo. Gabriela respiró profundamente, intentando calmarse. No le daré esa satisfacción. Pero Ignacio no iba a dejar que las cosas se mantuvieran en calma. Se acercó lentamente, como un depredador acechando a su presa. Cuando llegó frente a ellos, su sonrisa se amplió. Gabriela, Daniel, qué sorpresa encontrarlos aquí. Su tono era casual, pero había algo afilado en sus palabras. Daniel, manteniendo la compostura, respondió con serenidad. Ignacio, no esperaba verte. ¿Qué te trae por aquí? Ignacio ignoró la pregunta, centrándose en Gabriela. Gabriela, estuve pensando en nuestra última conversación. Me hizo reflexionar sobre muchas cosas, sobre cómo el pasado nunca realmente nos deja, ¿no crees? Gabriela lo miró directamente, su voz calmada pero firme. El pasado solo nos persigue si lo permitimos, Ignacio. Yo elegí seguir adelante.
La tensión entre ellos era palpable. Ignacio apretó la mandíbula, pero su sonrisa no desapareció. Claro. Eso es admirable. Aunque a veces, el pasado tiene una forma de alcanzarnos cuando menos lo esperamos. Daniel intervino, su voz más dura. Así tienes algo que decir, Ignacio, hazlo. No necesitamos tus insinuaciones. Ignacio se encogió de hombros, fingiendo desinterés. Solo estoy haciendo conversación. No hay necesidad de ponerse a la defensiva. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Gabriela y Daniel con un mal presentimiento. Esa noche, de regreso en casa, Gabriela finalmente dejó salir todo lo que había estado reprimiendo. Se sentó en el sofá, su rostro oculto entre las manos, mientras Daniel la observaba con preocupación. No puedo más con esto, Daniel. Ignacio no me dejará en paz hasta que sienta que ha ganado, pero no sé qué significa eso para él. Daniel se sentó a su lado, colocando una mano reconfortante en su espalda. No estás sola en esto, Gabriela. No importa lo que Ignacio intente, no podrá lastimarte mientras estemos juntos. Gabriela lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. No quiero que esto te afecte a ti también. Ya bastante tienes con tu trabajo y tus responsabilidades. Daniel negó con la cabeza. Eres mi prioridad, Gabriela. Y si Ignacio quiere jugar este juego, tendrá que enfrentarse a ambos. Sus palabras le dieron a Gabriela una chispa de esperanza. Sabía que Ignacio no era invencible, y con Daniel a su lado, estaba decidida a poner fin a su obsesión, sin importar lo que se necesitara. Mientras tanto, Ignacio estaba en su despacho, mirando una carpeta llena de documentos sobre Gabriela y Daniel. Su mente trabajaba febrilmente, buscando alguna manera de desacreditarlos, de destruir la imagen perfecta que proyectaban. Pero en el fondo, una pequeña voz le decía que nada de esto lo haría feliz. Gabriela había superado lo que él nunca había podido, sus propias inseguridades. Y esa verdad era más difícil de aceptar que cualquier derrota. La tormenta estaba lejos de terminar, y los próximos pasos de Ignacio podrían cambiarlo todo. El despacho de Ignacio estaba iluminado solo por la tenue luz de una lámpara de escritorio. Frente a él, la carpeta que contenía información sobre Gabriela y Daniel parecía una reliquia de su obsesión. Ignacio pasaba las páginas lentamente, sus ojos moviéndose con una mezcla de fascinación y rabia. No había encontrado nada realmente incriminatorio, pero cada fotografía y cada detalle sobre su vida parecía recordarle cuánto había cambiado Gabriela, y cuánto él se había quedado atrapado en el pasado. Mientras observaba una imagen de Gabriela en un evento académico, rodeada de niños que claramente la admiraban, algo dentro de él comenzó a quebrarse. La mujer en la foto no era la Gabriela que recordaba de su juventud. Esta mujer irradiaba una paz y una fortaleza que él no entendía. Su teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Era Emilia. Dudó antes de contestar, pero finalmente deslizó el dedo por la pantalla. ¿Y qué quieres, Emilia? Y preguntó, su tono áspero. Quiero saber si has terminado de destruir lo poco que queda de nosotros, respondió ella, su voz llena de frialdad. Ignacio apretó los dientes, pero no respondió de inmediato. Sabía que Emilia tenía motivos para estar molesta, pero no estaba dispuesto a admitirlo. «O no sé de qué hablas», dijo finalmente. «No juegues conmigo, Ignacio. He visto cómo te consumes por Gabriela. He visto cómo tu obsesión con ella nos ha arrastrado a este lugar. ¿Es esto lo que querías?» «No tienes idea de lo que estás diciendo», respondió Ignacio, intentando sonar indiferente, aunque su voz temblaba ligeramente. «Entonces dímelo tú. Explícame por qué sigues persiguiendo a una mujer que ya no te pertenece. Porque si no lo haces, estoy lista para irme». La llamada terminó antes de que Ignacio pudiera responder. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emilia siempre había sido una presencia constante, alguien que parecía aceptar sus defectos, pero ahora estaba al borde de perderla. Y todo por Gabriela. En la casa de Gabriela, el ambiente también estaba cargado. Ella y Daniel estaban sentados en la sala, hablando en voz baja mientras la noche avanzaba. Gabriela había recibido otro mensaje de Adrián, advirtiéndole que Ignacio estaba planeando algo más grande. Esta vez, la advertencia incluía detalles más inquietantes. Ignacio había comenzado a contactar a periodistas, intentando desenterrar cualquier cosa que pudiera dañar la reputación de Daniel. «No podemos seguir ignorándolo», dijo Gabriela,
su voz tensa. Estaba cansada, pero la rabia comenzaba a superar al miedo. No lo estamos ignorando, respondió Daniel, su tono calmado pero decidido. Estamos eligiendo nuestras batallas. Ignacio está desesperado, y la desesperación lo llevará a cometer errores. Gabriela lo miró, sus ojos llenos de preocupación. ¿Y si uno de esos errores nos perjudica? No quiero que esto afecte tu carrera, Daniel. Has trabajado demasiado para llegar aquí. Daniel tomó sus manos, apretándolas con fuerza. Y nada de lo que él haga podrá destruir lo que hemos construido juntos. Pero si lo dejamos seguir, nos convertiremos en sus prisioneros. Es hora de enfrentarlo directamente. Mientras tanto, en una oficina de redacción de noticias, un joven periodista revisaba los documentos que Ignacio le había proporcionado. Eran detalles inconexos, nada realmente impactante, pero Ignacio había insistido en que buscara algo, cualquier cosa, que pudiera ser utilizado contra Gabriela y Daniel. El periodista, llamado Raúl, se inclinó hacia su colega, quien revisaba otros documentos en un escritorio cercano. Esto no tiene sentido. Todo lo que tengo aquí pinta a Gabriela como alguien admirable. ¿Por qué este hombre quiere destruirla? Su colega levantó la vista, encogiéndose de hombros. Tal vez no se trata de lo que ella hizo, sino de lo que él no pudo hacer. Raúl asintió, dándose cuenta de que no había manera ética de seguir adelante con esto. Decidió que, al día siguiente, devolvería todo a Ignacio y le diría que no podía ayudarlo. Al amanecer, Ignacio recibió una llamada de Raúl. El periodista fue directo al punto. No hay nada aquí, Ignacio. No puedo construir una historia donde no hay nada. Gabriela es una mujer respetable, y Daniel es intachable. Si quieres que alguien los destruya, no seré yo. Ignacio sintió como la rabia lo consumía. Colgó sin decir nada, lanzando el teléfono contra la pared. Su plan estaba desmoronándose, y con él, la ilusión de que podía recuperar el control sobre algo en su vida. Decidió que era hora de enfrentarse a Gabriela directamente. Ya no podía esconderse detrás de otros. Tomó su abrigo y salió de casa, decidido a buscar respuestas. Gabriela y Daniel estaban desayunando cuando la puerta principal resonó con golpes insistentes. Daniel se levantó primero, su cuerpo tenso mientras se dirigía a la entrada. Cuando abrió, encontró a Ignacio de pie, su rostro pálido pero lleno de determinación. Y necesito hablar con Gabriela, dijo Ignacio, ignorando la expresión severa de Daniel. No creo que eso sea necesario, respondió Daniel, bloqueando la entrada con su cuerpo. Gabriela se levantó al escuchar las voces y caminó hacia la puerta, colocando una mano en el brazo de Daniel para calmarlo. Está bien, Daniel. Hablaré con él. Daniel dudó, pero finalmente se hizo a un lado, observando atentamente mientras Gabriela salía al jardín con Ignacio. Habla rápido, Ignacio. Ya has causado suficiente daño, dijo Gabriela, cruzándose de brazos. Ignacio la miró, su rostro lleno de emociones contradictorias. Por un momento, pareció perder la capacidad de hablar. Quiero entender cómo llegaste aquí, dijo finalmente, su voz quebrada. Quiero saber cómo alguien como tú pudo construir esta vida mientras yo me siento atrapado. Gabriela lo miró con una mezcla de incredulidad y lástima. ¿Eso es lo que buscas? ¿Entender cómo alguien más encontró la felicidad mientras tú no puedes? Ignacio, no se trata de lo que hice o dejé de hacer. Se trata de lo que tú nunca quisiste enfrentar, tus propios miedos, tu ego, tu incapacidad de aceptar que la vida no siempre se desarrolla como la planeas. Ignacio apretó los puños, pero no pudo responder. Las palabras de Gabriela golpearon justo en el centro de su ser. Y no es demasiado tarde para cambiar, Ignacio. Pero eso no comienza intentando destruir a otros. Comienza enfrentándote a ti mismo. Ignacio bajó la mirada, sintiendo una vergüenza que no había experimentado en años. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Gabriela en el jardín, con la sensación de que, por primera vez, había ganado la batalla. Esa noche, Ignacio se sentó solo en su despacho, mirando una hoja en blanco frente a él. Por primera vez, no sentía la necesidad de llenar el vacío con planes de venganza o intrigas. En cambio, comenzó a escribir, palabras que no estaban destinadas a nadie más que a sí mismo. Gabriela, por su parte, se sentó junto a Daniel en el sofá, sintiendo un alivio que no había sentido en semanas.
Sabía que Ignacio todavía tenía un largo camino por recorrer, pero también sabía que finalmente había roto las cadenas que él había intentado imponerle. La tormenta había pasado, dejando un aire más limpio y una lección que resonaría en todos ellos. El verdadero poder no estaba en controlar a otros, sino en liberarse de las ataduras del pasado. El rostro de Ignacio estaba cubierto de sombras mientras permanecía sentado en su despacho, mirando fijamente una fotografía de Gabriela. No era una imagen reciente, era una foto antigua de cuando ambos eran adolescentes. Su obsesión había llegado a un punto donde la lógica ya no tenía cabida. En su mente, Gabriela representaba algo que él nunca había alcanzado: paz, éxito verdadero y la admiración genuina de los demás. Su propia vida, a pesar de todo el dinero y poder que había acumulado, se sentía vacía. Esa verdad era insoportable. Ignacio golpeó la mesa con el puño, derramando el contenido de su vaso de whisky. El líquido oscuro se esparció, pero él ni siquiera lo notó. Su mente trabajaba febrilmente, impulsada por la rabia y los celos. Había intentado enfrentar a Gabriela con palabras y maniobras sutiles, pero nada había funcionado. En lugar de eso, ella lo había derrotado con su dignidad y fortaleza. La sola idea de que ella pudiera seguir adelante mientras él se desmoronaba lo llenaba de furia. Fue en ese momento que una idea oscura cruzó su mente. Una idea que no debería haber tomado forma, pero que, en su estado de desesperación, comenzó a parecerle justificada. Si no puedo derrotarla, al menos puedo detenerla, murmuró para sí mismo, su voz apenas audible. Gabriela no tenía idea de lo que Ignacio estaba planeando. Su vida comenzaba a volver a la normalidad, aunque las cicatrices emocionales de los enfrentamientos recientes aún estaban presentes. Daniel la había convencido de tomar un descanso y habían decidido hacer un viaje fuera de la ciudad. Mientras guardaba sus cosas en el auto, Gabriela sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. ¿Estás lista?, preguntó Daniel, acercándose con una sonrisa. Sí. Este descanso nos hará bien, respondió Gabriela, tomando su mano. Daniel ayudó a acomodar las últimas maletas, mientras ambos hablaban sobre los planes para el viaje. Ninguno de los dos notó que algo no estaba bien con el auto. Ignacio, la noche anterior, había logrado entrar al garaje de Gabriela sin ser detectado y había cortado discretamente los frenos del vehículo. Su intención no era solo dañarla, era destruirla. Horas después, el auto avanzaba por una carretera tranquila. Gabriela y Daniel hablaban animadamente, disfrutando del paisaje. La sensación de libertad era palpable, pero esa tranquilidad se rompió en un instante. Gabriela pisó el freno para disminuir la velocidad al acercarse a una curva pronunciada, pero el pedal no respondió. Lo intentó de nuevo, con más fuerza, pero nada sucedió. El auto seguía avanzando, acelerando por la pendiente. «No puedo frenar», y gritó Gabriela, su voz llena de pánico. Daniel reaccionó de inmediato, buscando algo a lo que pudiera aferrarse. «Intenta el freno de mano», y gritó, intentando mantener la calma. Gabriela tiró del freno de mano, pero este tampoco respondió. El auto comenzó a tambalearse, perdiendo el control mientras la velocidad aumentaba. El ruido de los neumáticos chillando contra el asfalto llenó el aire. En un último esfuerzo, Daniel giró el volante hacia un área de hierba a un lado de la carretera, intentando reducir el impacto. El auto se deslizó fuera de la carretera, chocando contra un árbol con un golpe sordo. Gabriela perdió la conciencia por unos segundos, mientras Daniel, aunque aturdido, revisaba rápidamente su estado. «Gabriela, ¿estás bien?», preguntó, su voz temblorosa. Gabriela abrió los ojos lentamente, su cabeza latiendo con un dolor agudo. «Creo que sí, ¿y tú?», respondió, su voz débil. Daniel asintió, aunque estaba claramente herido. Ambos lograron salir del vehículo, pero sabían que habían tenido suerte de sobrevivir. Algo no estaba bien con el auto, y ambos lo sabían. La policía llegó poco después, junto con un equipo de paramédicos. Mientras atendían sus heridas, Daniel comenzó a explicar lo que había sucedido. Los agentes revisaron el auto y descubrieron rápidamente la causa del accidente. Los frenos habían sido cortados deliberadamente. «Esto no fue un accidente», dijo uno de los oficiales, mirando a Daniel con gravedad. Gabriela sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Solo una persona podía haber hecho algo así. Miró a Daniel, y sus ojos reflejaron la misma conclusión. «Fue Ignacio»,
susurró Gabriela, su voz llena de angustia. La investigación avanzó rápidamente. Las cámaras de seguridad del garaje habían captado a Ignacio entrando la noche anterior, aunque intentó cubrir su rostro. Cuando la policía llegó a su casa con una orden de arresto, Ignacio no mostró resistencia. Su rostro estaba inexpresivo mientras lo esposaban y lo llevaban a la estación. Gabriela y Daniel, aunque físicamente recuperados, aún llevaban el peso emocional del ataque. Cuando supieron que Ignacio había sido detenido, Gabriela sintió una mezcla de alivio y tristeza. Nunca había deseado que él llegara tan lejos, pero ahora no podía ignorar lo que había hecho. En la cárcel, Ignacio fue interrogado. Aunque al principio negó todo, las pruebas eran irrefutables. Finalmente, admitió su culpa, aunque su tono estaba lleno de resentimiento. Ella me quitó todo, dijo a los oficiales. Quería que sintiera lo que yo siento todos los días. Ignacio fue condenado rápidamente por intento de homicidio. La sentencia fue dura, y las noticias sobre el caso se extendieron por todas partes. Emilia, quien había decidido abandonar a Ignacio tras los eventos, declaró que nunca había conocido el nivel de oscuridad que él había alcanzado. En su celda, Ignacio pasaba los días en silencio. Los otros presos lo evitaban, y los guardias apenas le dirigían la palabra. Estaba completamente solo, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Pero en lugar de arrepentirse, su mente seguía consumida por la obsesión. Una noche, mientras los pasillos de la prisión estaban en silencio, Ignacio tomó una decisión final. Usó las sábanas de su cama para improvisar una cuerda, atándola a un soporte de la celda. Su mente estaba llena de recuerdos de Gabriela, de su éxito, de todo lo que él nunca había sido. No podía aceptar la derrota, ni podía soportar la idea de pasar el resto de su vida encerrado. Cuando los guardias encontraron su cuerpo a la mañana siguiente, colgando sin vida, no se sorprendieron. Ignacio había dejado una nota en su celda, una carta llena de amargura y rencor, donde culpaba a Gabriela por todo lo que le había sucedido. Gabriela y Daniel recibieron la noticia esa misma tarde. Gabriela se sentó en silencio durante varios minutos, procesando lo que había sucedido. Daniel se inclinó hacia ella, sosteniéndola con ternura. No fue tu culpa, le dijo, su voz firme. Ignacio eligió su camino. Gabriela asintió lentamente, aunque las lágrimas llenaron sus ojos. Sabía que Daniel tenía razón, pero la tristeza aún la envolvía. Había querido ayudar a Ignacio, no destruirlo. Pero él había tomado decisiones que lo habían llevado a ese lugar oscuro. Mientras el sol se ponía esa noche, Gabriela se sentó sola en el jardín, reflexionando sobre todo lo que había pasado. Sabía que su vida nunca sería la misma, pero también sabía que no podía permitir que el odio y el resentimiento la definieran. Eligió enfocarse en lo que realmente importaba, su familia, su trabajo y el futuro que aún tenía por delante. Ignacio había sido consumido por su propia obsesión, pero Gabriela estaba decidida a seguir adelante, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, siempre había lugar para la luz. La noticia de la muerte de Ignacio dejó un eco profundo en la vida de Gabriela. Aunque la prisión lo había apartado de su camino, no esperaba que su historia con él terminara de una manera tan trágica. Los días posteriores al suceso fueron un torbellino de emociones. Gabriela se debatía entre la tristeza por la vida que Ignacio había desperdiciado y el alivio de que su obsesión no pudiera seguir causando daño. A pesar de todo, había algo claro para ella: era momento de cerrar definitivamente ese capítulo y enfocarse en el futuro. En casa, Daniel se mantenía a su lado, siendo un pilar de fortaleza. Su mirada transmitía paciencia, incluso cuando las palabras eran difíciles de encontrar. ¿Cómo estás?, preguntó una noche mientras preparaban la cena juntos. Gabriela dejó el cuchillo que sostenía y lo miró. Su rostro reflejaba el cansancio emocional que llevaba consigo desde el accidente. No lo sé, Daniel. Hay momentos en los que siento alivio, como si por fin pudiera respirar. Y luego están esos momentos de culpa, pensando en lo que pudo haber sido diferente. Daniel se acercó, colocando sus manos sobre los hombros de Gabriela. Lo que pasó con Ignacio no fue tu culpa. Tú intentaste ayudarlo, incluso cuando no tenías que hacerlo. Él tomó sus propias decisiones, y nadie más puede cargar con eso. Gabriela asintió, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. Y siempre quise creer que las personas podían cambiar si se les daba la oportunidad. Quizás fui ingenua al pensar que Ignacio podría encontrar paz.
No fue ingenuidad. Fue compasión, respondió Daniel. Y esa es una de las cosas que te hacen especial. Pero a veces, hay personas que no están listas para recibir lo que les ofreces. En las semanas que siguieron, Gabriela se sumergió en su trabajo como profesora. Encontró consuelo en las sonrisas de los niños que llenaban sus aulas, en sus preguntas curiosas y en sus pequeños triunfos diarios. Cada lección que impartía, cada momento de conexión, le recordaba que su propósito iba más allá de cualquier conflicto o tragedia. Un día, mientras organizaba papeles en su escritorio, recibió una carta de Adrián. La reconoció al instante por su letra cuidadosa y precisa. Se sentó y la abrió con cuidado, leyendo las palabras que él había escrito con evidente pesar. Querida Gabriela, no sé si alguna vez podrás perdonarme por no haber hecho más para detener a Ignacio antes de que todo llegara tan lejos. A menudo me pregunto si podría haber evitado lo que pasó. Pero, aunque mi culpa me pesa, quiero que sepas que siempre admiré tu fortaleza. Ignacio estaba atrapado en una prisión que él mismo construyó, una prisión de expectativas imposibles y una obsesión que nunca pudo superar. Sé que tú intentaste ayudarlo, y eso dice mucho de quién eres. Espero que encuentres paz en saber que hiciste todo lo que estaba en tu poder. Con sincera admiración. Adrián. Gabriela dejó la carta sobre el escritorio, sintiendo una mezcla de emociones. No era fácil reconciliar lo que había sucedido, pero las palabras de Adrián le ofrecieron un pequeño cierre. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía seguir adelante sin el peso constante del pasado. Mientras tanto, la familia de Ignacio enfrentaba sus propios desafíos. Emilia, quien había decidido separarse de él antes de su muerte, ahora se encontraba en el centro de la atención mediática. Los periodistas buscaban respuestas, y los socios de negocios de Ignacio trataban de distanciarse del escándalo. Una tarde, Emilia se presentó en la casa de Gabriela, inesperadamente. Daniel fue quien abrió la puerta, sorprendido al verla. «¿Emilia?», y dijo, con una mezcla de incredulidad y cautela. «Quisiera hablar con Gabriela, si no es mucho pedir», respondió ella, con un tono que reflejaba cansancio más que hostilidad. Daniel la invitó a pasar, aunque permaneció cerca, listo para intervenir si era necesario. Gabriela apareció desde la sala, sorprendida al ver a Emilia en su hogar. «No esperaba verte aquí», dijo Gabriela, con un tono neutral. Emilia asintió, manteniendo su mirada firme. «Sé que no tenemos la mejor historia, pero después de todo lo que ha pasado, sentí que debía hablar contigo». Gabriela hizo un gesto para que se sentaran, aunque la tensión en el aire era palpable. «¿Qué quieres decir?», preguntó Gabriela, manteniendo la calma. «Quiero disculparme», dijo Emilia, su voz quebrándose ligeramente. «Por todas las veces que permití que Ignacio cruzara límites que no debía. Por haberme quedado a su lado incluso cuando sabía que su obsesión te estaba dañando. No puedo cambiar lo que pasó, pero quiero que sepas que lo lamento». Gabriela observó a Emilia por un momento, buscando las palabras adecuadas. «Aprecio que hayas venido. Sé que no fue fácil para ti. Pero lo que pasó con Ignacio va más allá de lo que cualquiera de nosotros pudo haber hecho. Él luchaba contra sus propios demonios, y no creo que ninguno de nosotros pudiera haberlo salvado». Emilia asintió, las lágrimas llenando sus ojos. «Y gracias, Gabriela. Espero que encuentres paz después de todo esto». Gabriela la acompañó hasta la puerta, sintiendo que, aunque la relación entre ellas siempre sería complicada, ese encuentro había cerrado otra puerta importante. En los meses siguientes, Gabriela y Daniel se enfocaron en reconstruir su vida juntos. Adoptaron un enfoque más simple, apreciando las pequeñas cosas que a menudo se pasaban por alto: caminatas al atardecer, cenas en casa, conversaciones largas y honestas. Ambos sabían que la tragedia había dejado su marca, pero también los había fortalecido. Gabriela decidió crear un programa educativo en honor a las oportunidades que ella había recibido en su vida. El proyecto se centró en brindar acceso a la educación a niños de comunidades marginadas, un sueño que había tenido desde hacía mucho tiempo. Cuando compartió la idea con Daniel, él la apoyó de inmediato. «Esto no solo ayudará a esos niños», dijo Daniel. «También mostrará que, incluso en medio de las sombras, siempre se puede encontrar una manera de traer luz». El día de la inauguración del programa, Gabriela se dirigió a una pequeña multitud que incluía a colegas, amigos y niños sonrientes. Su discurso fue breve pero poderoso. «He aprendido que la vida está llena de retos y momentos oscuros.
pero también he aprendido que cada uno de nosotros tiene la capacidad de superar esos momentos y encontrar algo más grande que nosotros mismos. Este programa no es solo un sueño mío, es un recordatorio de que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más difíciles. El aplauso que siguió fue ensordecedor, y mientras Gabriela miraba a las caras felices de los niños, sintió que finalmente estaba en paz. Esa noche, sentada en el jardín junto a Daniel, Gabriela reflexionó sobre todo lo que había pasado. Había perdido, había luchado, pero también había encontrado su propósito. Ignacio había sido una sombra persistente en su vida, pero ya no lo era. ¿En qué piensas?, preguntó Daniel, interrumpiendo suavemente sus pensamientos. Gabriela lo miró, con una sonrisa serena. En lo afortunada que soy de tener todo esto. Tú, nuestro hogar, la oportunidad de hacer algo significativo. Es más de lo que jamás podría haber soñado. Daniel la abrazó, y juntos miraron las estrellas, sabiendo que, aunque el camino había sido difícil, el futuro estaba lleno de promesas. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.